Grabar y comenzamos. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo la clase pasada acerca del tratamiento del agua para el consumo humano, es decir, para potabilizarla, estábamos viendo los tratamientos, ¿no? Cuando se tienen impurezas, es decir, partículas suspendidas en el agua, flotando en la superficie o dentro del agua, se hacen esos tratamientos. Cuando son partículas relativamente grandes, se hace pasar el agua por una serie de piscinas, una al lado de otra o una en secuencia después de otra, y las partículas grandes como la grava, la arena gruesa, la arena fina, en cuestión de minutos pueden decantarse, es decir, pueden caer al fondo de esas arenas, y a eso se le llama desarenación. Pero partículas un poco más pequeñas que décimas de milímetro o centésimas de milímetro, esas partículas tardan horas o un par de días o unos 4 días en decantarse si es que su densidad es muy baja. Es decir, cuando digo baja, hablo de un sólido que es un poquito más denso o un poquito más pesado por unidad de volumen respecto al agua. Las bacterias y coloides, esas sí tardan entre días y años en decantarse. Entonces, para ayudar y a estas partículas finas, eliminarlas del agua que vamos a consumir, entonces se les añaden aditivos para provocar esa floculación, esa coagulación primero y luego la floculación. Entonces, lo primero que se provoca es la coagulación. Esta coagulación se produce al añadirle componentes químicos al agua y con su parte alcalina del agua se provoca un precipitado muy absorbente, es decir, al que se adhieren las partículas que están suspendidas en el agua. ¿Ya? Entonces, a partir de ese coagulante es que se forman esos coágulos adsorbentes que van chocando con las impurezas y las van adhiriendo a sí mismas, ¿no? Las van absorbiendo. Luego, cuando ya son más grandes esos coágulos, se comienza a formar los flocks, grupos de coágulos entre sí. Y también hay unos polielectrolitos que ayudan a la floculación. ¿Ya? Entonces al agua bruta se le añade el coagulante, comienza esa coagulación, donde comienzan a adherirse a esos pequeños coágulos adherentes, se les comienzan a adherir las sustancias impuras que contiene el agua. Luego pasan a otro recipiente donde se va agitando y ahí se añade el floculante y también se van formando ya coágulos más grandes y coágulos se adhieren a otros coágulos y se vuelven flocks, unos pedazos más grandecitos. ¿Ya? Y esos cuando ya son más grandes se van hasta el fondo de un tanque y se abre una tapita y por ahí sale esa arena ya decantada. En cambio el agua clarita, miren, la vemos aquí blanca, esa agua más clara, esa agua clarificada pasa a una siguiente etapa de filtración. ¿Listo? Después de la coagulación, floculación, que son prácticamente unidos, miren, porque la coagulación tarda solo unos cuantos segundos. Y después de que se han coagulado esos pequeños precipitados a los cuales se adhieren las impurezas, ya comienza la absorción de coágulos pequeños, es decir, los coágulos pequeños se adhieren entre sí. Ya, por eso es adsorción con D, no es absorción de absorber. No se los tragan, sino los absorben, es decir, los adhieren. Esos coágulos pequeños se adhieren entre sí, se vuelven partículas aglomeradas, estas aumentan de tamaño y por lo tanto se logran con esas aglomeraciones, es decir, varios coágulos adheridos entre sí, es a lo que se le conoce como flocks. Estos se adhieren y aumentan de tamaño y luego caen al fondo del recipiente que los contiene, ¿ya? Entonces, a este proceso es al que se le llama floculación. Los coágulos pequeños se adhieren entre sí, aumentan de tamaño, se adhieren entre sí, se forma una especie de racimos, y esos racimos es lo que se llama unos aglomerados, ¿ya? Una aglomeración de partículas y caen al fondo de la piscina. ¿Cuándo ocurre? Cuando se pasa esa agua
con los flocks a otro recipiente especial con un embudo al fondo y ahí van depositándose y cuando se quiere limpiar ese recipiente se abre y sale una especie de lodo, un barro, ¿ya? Después el agua más clara pasa a un proceso o una etapa de filtración eh, que es a través de un medio poroso y las partículas que están suspendidas y que todavía no han sido absorbidas por los coágulos y los flocks, entonces esas partículas van quedándose en este medio poroso, en este filtro, ¿ya? Ahí se quedan bacterias, viruses y coloides que no se sedimentaron mediante la coagulación, floculación y luego la sedimentación de estos flocks, la decantación de estos flocks, ¿ya? El filtro, ya les explicaba la anterior vez, pueden ser varias capas una sobre otra de grava, arena, antracita y donde se hace pasar el agua de forma ascendente y descendente y ahí en esos filtros se quedan las partículas indeseadas. Después de la postcloración, después de la filtración se hace una postcloración, es decir, una coloración después del tratamiento que se ha realizado. Esta desinfección final se realiza al aplicar cloro. Esto se hace para asegurar la calidad del agua para consumo humano en la red. Es decir, se va a distribuir el agua a toda la red mediante las cañerías que van por las calles hasta las casas. Entonces, para asegurar que el agua cumpla con las características de calidad, es decir, no tenga virus, bacterias, no tenga parásitos, se le añade cloro al final del tratamiento del agua. Para que vaya por toda la red y hasta el último lugar donde llegue por lo menos con 0,2 miligramos por litro, ¿no es cierto?, de cloro. Aquí está nuevamente esa planta de tratamiento de agua potable, donde entra el agua cruda después de la captación, se hace una precloración, luego se aplica el coagulante, aquí entra el coagulante a la cañería, entra a un tanque donde tiene unas paletas, en cuestión de segundos el coagulante ya va haciendo que con la alcalinidad del agua se forme ese precipitado muy pegajoso y al cual comienzan a adherir algunas impurezas y ya se van coagulando, ¿no es cierto? Después los coágulos entre sí se van adhiriendo o se le añade un floculante para que esos coágulos entre sí vayan formando cuerpos más grandes, aglomerados más grandes, como racimos, y esos ya van cayendo. ¿Ya? Van cayendo al fondo del recipiente y tienen una tapa para que salga. Luego, mediante bombas, estos son los dibujitos de bombas, se expulsa el agua para que pase hacia unos filtros. Pasa el agua por medio de unos filtros, se hace subir y bajar el agua. Filtros pueden ser de arena, de carbono y finalmente después de esa filtración se vuelve a clorar el agua, se vuelve a purificar. Puede realizarse mediante pulimientos finales, puede ser mediante luces ultravioleta, mediante ozono y al final se vuelve a aplicar el cloro, al final de los tratamientos. No en no en todas las plantas de tratamiento de agua potable se aplican luces ultravioleta o esos filtros pulidores finales, ¿ya? A veces simplemente después del filtrado, después del clarificado y filtrado, se aplica el cloro al final para que ya vaya el agua a almacenar a tanques y de ahí vaya a los barrios, a las cañerías o directamente a las cañerías, ¿ya? El método de jarras es una alternativa para el tratamiento de aguas residuales, pero también para aguas potables. Es un proceso físico-químico como han estudiado con el ingeniero Morales, y lo que hace este método de jarras es remover con ayuda de coagulantes los sólidos suspendidos, ¿ya? Entonces, generalmente con este método se ayuda a eliminar la carga orgánica potencialmente peligrosa para la salud. ¿Qué es la carga orgánica? Restos de seres vivos. ¿Listo? Este es el punto óptimo para realizar la coagulación en el método de Harris. En este, las partículas que se precipitan al fondo arrastran y capturan a las partículas de coloide previamente neutralizado por formas complejas, aumentando la velocidad de coagulación de los coágulos. Entonces, es una explicación de cómo funciona esa etapa de coagulación y floculación.
se le aplican determinados químicos. Para saber la dosis que se le tiene que agregar para provocar la coagulación o la floculación, se hace por métodos experimentales en laboratorio. Las pruebas que se utilizan se conoce como la prueba de Harras. No parece, que sí aparece en la siguiente figura, ¿no? Y está compuesta por varios vasos de laboratorio de 2 litros y donde se tienen muestras de agua bruta, es decir, agua sin tratamiento. A cada uno de esos vasos, a cada una de esas jarras de 2 litros, se le añade una cantidad distinta de coagulante y luego una mezcla de 20 a 60 segundos, es decir, como si lo batiesen, ya como si estuvieran preparando su té en la mañana, van agregando azúcar y luego lo baten con una cucharilla, ¿no es cierto? Hacen una mezcla rápida. Después de esos 20 segundos o un minuto, dejan que se sedimenten las muestras y se selecciona la mejor muestra como coagulante, es decir, la que coagula mejor, la que se vuelve con más adherencia. ¿Ya? Entonces, es un método experimental. Ponen esas jarras, y van viendo cuál de las mezclas o cuál dosificación de los coagulantes es la mejor. ¿Ya? Aquí está una concentración para desinfectar recipientes de almacenamiento como tanques elevados o como tanques subterráneos. A veces tenemos los tanques debajo del piso, ¿no es cierto? Había una piscina, le pusieron una tapa y ya es un tanque subterráneo. ¿Ya? Eso es la recomendación, es limpiarlos cada 6 meses. Lavarlos con cepillo, con detergente, luego enjuagarlos y después hay que desinfectarlos. Siempre después de limpiar hay que desinfectar. ¿Y cómo se desinfecta? Con concentraciones de 100 partes por millón de hipoclorito de calcio al 65% en gramos. Puede ser para mezclar con 1 metro cúbico. Entonces se le pone 154 gramos. O hipoclorito de calcio al 30%, se le ponen 333 gramos. Eso durante 2 horas se deja reaccionar y ya se desinfectó esos recipientes o depósitos de almacenamiento de agua. ¿Ya? Si fuera un tanque de 30.000 litros, de 30 metros cúbicos, entonces se le pone 4 kilos 600 gramos de hipoclorito de calcio al 65% o 10 kilos de hipoclorito de calcio al 30%. ¿Saben ustedes qué es el hipoclorito de calcio, jóvenes? ¿Jóvenes saben lo que es hipoclorito de calcio? Es un sólido, ¿ya? Un juicio químico, ¿ya? Es un químico sólido que fácilmente al mezclarse con agua libera oxígeno y cloro. Entonces libera muy fácilmente cloro. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Perdón, espérenme un segundito. Miren, así es la forma en la que a esos tanques se les va añadiendo el desinfectante, el hipoclorito de... Perdón, voy a contestar esta llamada. Mientras tanto vayan viendo la imagen, por favor, vayan leyendo. Entonces, para desinfectar, lo que hay que hacer es utilizar esta tabla, estas recomendaciones de la página anterior y estas dosificaciones, ¿no es cierto? Son las dosificaciones recomendables. Lo primero que hay que hacer antes de desinfectar es calcular el peso del desinfectante y calcular el volumen del depósito. Primero calculamos el volumen y si es de unos 5 metros cúbicos, es decir, 5.000 litros, dependiendo de la concentración que tengamos de hipoclorito de calcio, le ponemos 1 kilo 700 gramos o 2 kilos 333 gramos por 2 horas. Pero previamente, como les decía, jóvenes, siempre hay que lavar la instalación con agua para eliminar la suciedad. ¿Ya? Después diluir ese compuesto, no le van a echar a los 5.000 litros, van a prepararlo en un balde, es decir, van a preparar ese compuesto en una pequeña cantidad de agua, lo van a mezclar bien, van a disolver bien y luego recién añaden esa solución preparada en el depósito.
¿ya? Y llenarlo con agua el depósito, ¿ya? Hay que mantener la instalación con desinfectante por el tiempo necesario, es decir, 2 horas. Luego hay que vaciarlo el tanque y lavarlo hasta que ya no se siente el olor al cloro, que ya no se siente el olor al desinfectante. Después de haber hecho esa desinfección, después de que durante 2 horas estuvo todo el depósito lleno de agua con el desinfectante bien diluidito, entonces recién después de lavar, enjuagar, después de enjuagar bien para que no esté las paredes con restos del desinfectante, recién se pone en funcionamiento la instalación, es decir, recién se puede almacenar ahí el agua. ¿Ya, jóvenes? Esa es la forma de desinfección. Esto se recomienda para los tanques. Muchos tenemos los tanques elevados, el famoso Plasburg. Tenemos otros tanques de ferrocemento, de Duralit, o tenemos los depósitos subterráneos, que son de 2 o 3 metros cúbicos o 5 metros cúbicos. Entonces, ya calculando el volumen, podemos saber cuánto de hipoclorito podemos diluir o tenemos que diluir para desinfectar. Pero el paso previo siempre es lavar. Si es una pared de cemento, lavan con cepillo las paredes de ese depósito, se meten, lavan, toman sus previsiones. Si no hay mucho oxígeno, ya verán cómo hacen, que esté bien ventilado. Y después de lavar, enjuagan. Y después de que esté enjuagado y hayan sacado toda el agua sucia, recién diluyen la mezcla en un balde y la echan al depósito. Después lo llenan el depósito, lo cierran por 2 horas. Ya, 2 horas y ahí está desinfectado. Eh, una recomendación es, como les digo, que cada 6 meses se haga la desinfección de los tanques de almacenamiento de agua. Otra forma de desinfección, hay que calcular el peso del desinfectante a usar en función de la concentración. 150 a 200 partes por millón y del volumen que sea requerido. Entonces, miren, aquí el señor está lavando, está cepillando las paredes del tanque, se metió adentro, lo está cepillando. Los tanques elevados con tapa de ferrocemento no podemos meternos, pero sí vamos a tener que de alguna forma limpiar por dentro, la base, la tapa, ¿ya? Después hay que diluir el compuesto en agua, en un balde puede ser de 20 litros, y con esta solución hay que restregar las paredes y el fondo de la instalación. Esto es cuando no se puede llenar, pues con 5.000 litros de agua, no se quiere echar a perder 5 metros cúbicos de agua, dejando todo llenito durante 2 horas, ¿no? Entonces lo que se hace es restregar las paredes con este desinfectante. Después hay que enjuagar con abundante agua las paredes y el fondo que han sido restregados con esa agua con desinfectante y después expulsar toda esa agua que tiene el desinfectante. ¿Hasta cuándo? Enjuagar y expulsar el agua hasta que ya no se siente el olor al desinfectante. Después de eso ya se puede poner en funcionamiento. Entonces hay dos formas. Se lava el tanque, luego se diluye, se echa el compuesto diluido dentro del tanque, se lo llena y se deja 2 horas para que desinfecte. La otra forma es ir lavando como si estuvieran cepillando todas las paredes y piso del tanque con ese desinfectante diluido en agua. ¿Ya? Ahora, hay algunos factores que influyen en la eficiencia de la desinfección. Veíamos, hay algunos parásitos que son muy persistentes, es decir, resisten mucho en el agua. ¿Por qué? Porque tienen unas membranas celulares muy resistentes, es decir, no pasa el desinfectante y no los mata tan fácilmente. ¿Por qué? Porque esos organismos están acostumbrados, más bien tienen afinidad química con esas sustancias. Los que sí son destruidos fácilmente son las bacterias. ¿Ya? Podemos observar algunos protozoos, es decir, algunos microorganismos unicelulares con núcleo o heterótrofos con o sin movimiento. Esos protozoos, tenemos las algas unicelulares con núcleo, heterótrofos, con o sin movimiento. Se tienen también los hongos, que pueden ser pluricelulares, con núcleo, heterótrofos, sin movimiento. Las levaduras, que son una especie de hongos, bacterias unicelulares con núcleo heterótrofos, y los viruses, donde no se conoce cuáles pueden ser, pero
varían su ADN y el ARN, ¿no? Entonces, lo que sí puede influir es la resistencia que tengan las membranas celulares de estos organismos al desinfectante. Y hemos dicho, hay algunos parásitos que son muy resistentes, sus huevos resisten mucho, no pueden ser eliminados muy fácilmente. ¿Ya? Eso es entonces todos los tratamientos, esos son todos los tratamientos que se realizan para potabilizar el agua, para que el agua sea apta para consumo humano. Después ya vamos a ver ahora los sistemas de abastecimiento de agua potable. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, en esta parte? ¿Han podido hacer sus, sus cuadros sinópticos para estudiar? ¿Quieren que les pregunte más o menos cómo va a ser el examen? Entonces, en el examen yo les voy a decir cuáles son las etapas mínimas para una planta de tratamiento de agua potable. ¿Ustedes qué me responderían, jóvenes? ¿Cuáles serían las etapas mínimas de una planta de tratamiento para obtener agua potable? ¿Qué me contestarían? ¿Qué es lo mínimo que se tendría que hacer? A ver, ¿quién quiere eximirse? Nadie quiere eximirse. Lo mínimo que se tiene que hacer es una desinfección bacteriológica. Ese tratamiento, lo mínimo. ¿Para qué casos, jóvenes? Cuando el agua es de buena calidad, es decir, es de clase A, donde solo se necesita una simple desinfección. ¿Ya? Se capta el agua, se hace una desinfección bacteriológica cuando es necesario. Cuando no es necesario, no hay unidades formadoras de colonias, no hay parásitos, entonces ni siquiera se hace esa desinfección bacteriológica. Se hace la captación y luego se almacena o se distribuye directamente. ¿Ya? Cuando se ha hecho análisis a la fuente y se ha encontrado que tiene unidades formadoras de colonias, tiene UFCs o tiene parásitos, entonces mínimamente hay que hacerle desinfección bacteriológica. Si es que no tiene muchos sólidos suspendidos, si es que es un agua clara, tiene el color de las unidades de color verdadero. Entonces, si tiene las características de agua de buena calidad, entonces, y no tiene ningún parásito, no tiene ninguna unidad formadora de colonias de microorganismos, no es necesario realizar ni siquiera desinfección bacteriológica. ¿Ya? Para el agua de clase B, hemos dicho que para consumo humano se necesita un tratamiento físico, una filtración, después una desinfección bacteriológica si es que lo necesita, si es que se han encontrado unidades formadoras de colonias o parásitos, pero el agua está un poco turbia, lo que se hace es filtrarla. Se la filtra para eliminar la turbidez y algunas bacterias. Si hay bacterias o hay unidades formadoras de colonias de microorganismos o de parásitos, hay algunos parásitos, se hace una desinfección bacteriológica más. ¿Con qué? Con cloro y el agua lista. Entonces, esta es agua clase B. No necesita mucho tratamiento. La que no necesita casi nada de tratamiento es el agua clase A. Simplemente clorar si es que se han pillado algunos microorganismos. Si no se detectaron ningunos, directamente se la almacena y se la distribuye. ¿Ya? El agua clase B hay que hacer un pretratamiento físico, un filtrado para reducir la turbiedad del agua, las bacterias. Si es que se encuentran unidades formadoras de colonia en las pruebas de laboratorio o si es que se encuentra algún parásito, hay que hacer una desinfección bacteriológica más con cloro y listo. Ya está lista el agua para almacenarla y distribuirla.
para el agua clase C y D hay que hacer tratamientos completos, ¿ya? Si es que el agua está muy sucia o presenta muchos microorganismos, hay que hacer énfasis en la desinfección final, ¿ya? Entonces, las etapas del proceso de tratamiento de agua para consumo humano, las etapas del tratamiento de agua potable, es la captación, desarenación, un pretratamiento, ya saben en qué consiste, en clarificar un poco, un filtrado si es necesario. Después, clorar el agua, añadirle los coagulantes, los floculantes, y en estanques reguladores el agua pretratada va mezclándose, ¿no? Luego viene la coagulación, floculación, se decanta y se extraen esas sustancias que están suspendidas en el agua y luego se clarifica y filtra el agua. ¿Ya? Al final se hace una postcloración nuevamente para eliminar a los microorganismos y ya está lista el agua para su almacenamiento y distribución. ¿Ya? Entonces todo eso que hemos visto es el tratamiento para poder disponer de agua potable. Esto último es la desinfección pero de los depósitos, de los tanques elevados para almacenar el agua. Imagino que cada 6 meses hace la desinfección de sus tanques elevados. Aparte de desinfectar el agua, hay que desinfectar los mismos tanques cada 6 meses. En los hogares tendría que hacerse esto, pero eso ya corre por cuenta de cada dueño de casa. Sin embargo, hay algunas veces que tenemos el tanque y en 5 años o en 10 años nunca se los ha lavado ni nada. Entonces ya aprendan ustedes, si es que tienen tanques elevados en la casa, aprendan cómo hacer la desinfección. Primero lo lavan el tanque con un cepillito y con agua, lo lavan bien el tanque, lo enjuagan, después calculan, se compran hipoclorito de calcio, puede ser de distintas concentraciones, calculan cuánto van a necesitar antes de comprar, lo mezclan en agua, lo llenan el tanque, no gasta mucho, de ser de unos 200 litros, o a veces hay de 1 metro cúbico. Entonces ustedes ven cuánto necesitarían, ¿ya? Y pueden hacerlo, la desinfección la pueden hacer llenando el tanque. El segundo método de desinfección es tomar en su balde de 20 litros, ir poniendo la concentración de 150 o 200 partes por millón en el agua, y con eso van limpiando, igual con su cepillito, y luego van enjuagando hasta que ya no se siente el olor del desinfectante. ¿Ya? Ahora, después de que hemos potabilizado el agua en todas las etapas, decía, cuando es agua clase A, si no tiene ninguna unidad formadora de colonias, si no tiene ningún parásito, es agua almacenamiento. Si era clase B, se hace un prefiltrado, un clarificado, un desarenado, y luego el tratamiento antibacterial si era necesario, y después almacenamiento. Si es un tratamiento completo, entonces primero la captación, el pretratamiento, después la desarenación, después se le añaden los aditivos como el coagulante y floculante, después se decantan esas partículas suspendidas, después se filtra para clarificar el agua, después se clora, se hace una postcloración y luego a tanque de almacenamiento. Pero después, cuando ya se tiene en el almacenamiento, hay que distribuir el agua potable, hay que abastecer a la población. Entonces, miren, se puede sacar el agua de 3 fuentes. De un río, se puede sacar de un pozo, es decir, sacamos de un acuífero, sacamos el agua, o podemos sacar de un manantial, ¿ya? Y entre los sistemas de abastecimiento de agua potable hay sistemas convencionales y no convencionales. Miren, cuando tenemos de estas 3 fuentes, de un manantial, de un río o de un pozo, del río se capta el agua mediante una obra de captación, ¿no es cierto? Que es como una casa sin paredes, sin ventanas, sin puertas, solo una puertita arriba en el techo para inspeccionar. Ahí se capta el agua, se la almacena, se le puede hacer una precloración y luego se envía esa agua a la planta de tratamiento de agua potable. ¿Ya? Después que ha salido, se le hace una desinfección final con cloro, sale con 1,5 y esa agua llega a un tanque elevado para distribuir en el barrio. ¿Ya? Y de ahí va a las conexiones domiciliarias.
En cambio, si el agua es pura, es del manantial, brota de las rocas o brota dentro de un cerro, esa agua es prácticamente pura, está filtradita, así que no es agua turbia. Como ha pasado por el suelo, la arena, la tierra, esos filtros naturales, esa agua es prácticamente pura. Si no necesita una desinfección bacteriológica, esa agua directamente puede ir a un tanque de almacenamiento y distribuirse. Si hubiera necesidad de hacer un tratamiento, se hace, se hace una desinfección con cloro, ¿ya? Y luego al almacenamiento. Entonces, del manantial y del pozo, generalmente son aguas de clase A. ¿Listo, jóvenes? Por eso del manantial y del pozo no van a una planta de tratamiento de agua. Directamente van a un tanque, una cloración o directamente al tanque de almacenamiento y de ahí a distribución. En cambio, el agua que generalmente sí necesita todas las etapas de tratamiento es el agua que agarramos de los ríos, de las quebradas, de los lagos, de las aguas de fuentes superficiales. ¿Ya, jóvenes? Y luego va al barrio, a la ciudad, a distribuirse ese agua para que sea consumida en los distintos hogares. ¿Ya? Entonces, esta partecita, a partir del almacenamiento, después de que hemos tratado el agua para consumo humano y está apta para consumo humano, va al tanque, al almacenamiento. Y de ahí luego se distribuye. Entonces vamos a ver los sistemas de abastecimiento convencionales y no convencionales. Estos sistemas convencionales de abastecimiento de agua potable, los tradicionales o convencionales, son diseñados y construidos con criterios de ingeniería definidos y aceptados. Pueden atender al servicio de vivienda mediante conexiones domiciliarias o solo a nivel comunitario con piletas públicas. ¿Ya? Los sistemas convencionales son de 4 tipos. Depende de la ubicación de la fuente. Si la fuente está en el cerro, entonces, ¿cómo creen que llegaría aquí a Yacuiba? Si la fuente del agua fuera un manantial que está en el Aguaraga, ¿cómo llegaría? Llegaría por gravedad, no habría que bombear siquiera, llegaría por gravedad y luego, como este lugar está más elevado que el tanque, el agua viene, va, sube solita el agua como un elevador automático sin necesidad de bombear y se llena ahí. ¿Por qué? Porque el Aguaragüe está más alto que este tanque. A eso, ¿cómo se le conoce? ¿Qué fenómeno? Eso usaban mucho en los acueductos romanos. No los romanos, eran los griegos los que utilizaban ese método. Eso se llama sifón. Si el agua entra aquí a la tubería y está, digamos, a 500 metros de altura, que está el Aguaragüe, no, a unos 800 metros de altura que está el Aguaragüe, y nuestro tanque está a la altura de Yacuiba a 630 metros, y le aumentamos 15 metros más, 645. Aguaragüe, 800 metros. Tanque, 645. ¿Quién es más alto? Aguaragüe. Entonces entra el agua a estas cañerías y sube sin necesidad de bomba y lo llena el tanque. A eso se le llama efecto sifón. ¿Ya? Ese método se conoce como método de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento, porque sale de un manantial que está en un cerro, en un lugar elevado. Baja el agua por gravedad y no necesito ningún tratamiento porque es un agua extremadamente pura. ¿Ya? En cambio, digamos que salió del Aguaragüe, pero se han hecho las pruebas y se han encontrado algunos microorganismos, entonces hay que hacerle su tratamiento. Esa se conoce como sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, pero con tratamiento. Se necesita añadirle cloro antes de distribuir el agua. ¿Ya? Luego hay otros dos sistemas convencionales. Los otros dos sistemas convencionales son cuando el agua es extraída de pozo. El agua es extraída de pozo y hay dos opciones. Sale del pozo y ese pozo puede tener el agua tan limpia que no necesita tratamiento.
O entonces ese se llama sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo sin tratamiento. En cambio, si el agua salió, se hacen los análisis, siempre se hacen los análisis una vez cada 3 meses, cada 6 meses, o una vez al mes, o 2 veces al mes, dependiendo cuántas personas se abastecen, ¿no es cierto? Ya lo vimos en esos requerimientos de la norma boliviana 512. Entonces, si hay ¿Cómo lo hará terminado de vender? Pero ha terminado. Luego le llevo una cartera de ética también, a ver, rojito que veo, ¿no? Ya. Entonces, si el agua se han detectado en laboratorio algunas unidades formadoras de colonias, algunas UFCs o algún parásito, hay que hacerle tratamiento, aunque haya salido de pozo. Puede ser que alguien lo haya contaminado el agua de los acuíferos. Por ahí hay un botadero y hay microorganismos que se han infiltrado hasta el acuífero, entonces hay que hacerle tratamiento con cloro. ¿Ya? Ese método entonces, ese sistema convencional de abastecimiento es por bombeo con tratamiento. ¿Ya? Ahora jóvenes, para el examen pongan mucha atención. Espero que para el examen ya podamos ver la imagen, Plinio, porque yo voy a tratar de hacerlo con imagen. ¿Ya? Les voy a poner algo así. A ver, la fila A me va a hacer para este manantial que se ha detectado 2 unidades formadoras de colonias. ¿Qué tipo de sistema de abastecimiento se recomienda para esta ciudad? ¿Qué me responderían? Un manantial que está en el Aguaragüe, pero se ha encontrado una unidad formadora de colonias por lo menos. ¿Cómo sería el sistema de abastecimiento de agua potable para esto? Sería por gravedad con tratamiento, ¿no es cierto? Por gravedad, ¿por qué? Porque la fuente está más elevada que la ciudad. En el Aguaragüe está más elevado que la ciudad. ¿Por qué con tratamiento? Porque encontramos unidades formadoras de colonias. ¿Ya? A ver, al otro grupo le voy a preguntar, a la otra fila le voy a preguntar. Si tenemos un pozo en el barrio Las Delicias, hay un pozo en el barrio de Las Delicias, no se encontró ninguna unidad formadora de colonias, pero se encontró una yardia en una de las muestras. ¿Qué tipo de sistema de abastecimiento se va a utilizar? ¿Alguien me puede responder? Un pozo en el barrio Las Delicias y se encontró una yardia. Les dije, ¿no? La yardia es ese gusano transparente que mide casi una yarda, unos 90 centímetros. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de sistema de abastecimiento va a ser? ¿Por gravedad sin tratamiento, gravedad con tratamiento, por bombeo sin tratamiento o bombeo con tratamiento? ¿Quién me responde, joven? ¿Quién se quiere eximir? Está el micrófono, sí, está mi micrófono. Bombeo sin tratamiento. Pero tiene una yardia Con tratamiento. con tratamiento, ya no vale pues para eximirse. Como tenía una yardia, hay que hacerle tratamiento. Ya hemos dicho, basta que aparezca un solo parásito, hay que hacerle tratamiento. ¿Ya? Para el caso del Aguaragüe, donde hemos encontrado una UFC, ¿cómo sería? Hay un manantial que está saliendo del Aguaragüe y se encontró una UFC. ¿Qué tipo de sistema va a ser? ¿Por gravedad sin tratamiento, gravedad con tratamiento, o habrá que bombear desde el Aguaragüe para que llegue hasta la ciudad sin tratamiento, o por bombeo con tratamiento? ¿Qué me dicen, joven? Gravedad con tratamiento. ¿Por qué? Dijo que, ¿dónde se encontraba Inge? Les he dicho en el Aguaragüe, un manantial en el Aguaragüe. Y se encontró un UFC, una UFC. ¿Qué tipo de sistema vamos a usar?
El bombeo es por si el agua está infiltrada, ¿no? A ver, el aguaragüe está allí arriba, ¿no ve? Va a ser por bombeo y ¿cómo? ¿Y qué más? Yo dije gravedad con tratamiento, pero Sí, yo le pregunté por qué. Está bien por gravedad con tratamiento. ¿Por qué? Porque se encontró una unidad formadora de colonias. Basta que veamos ahí unos bichitos moviéndose, hay que aplicar tratamiento. Por gravedad, porque el agua va a bajar por gravedad, no va a hacer falta bombear. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuándo hay que bombear? Cuando sale de pozo. ¿Ya? Cuando sale de pozo hay que bombear. Si el agua está arriba, más arriba que la ciudad, entonces no hay que bombear, va a bajar por gravedad nomás. Lo único que hay que saber es si hay que hacerle tratamiento o no. ¿Ya? Entonces, siempre que el agua salga de pozo es con bombeo. El agua no va a salir solita de ese pozo, tenemos que sacarla. ¿Ya? Pero hay que probar. Si no tiene unidades formadoras de colonias o si no tiene parásitos, no hay que hacerle tratamiento, es decir, por bombeo sin tratamiento. Si detectamos por lo menos una UFC, una unidad formadora de colonias, o por lo menos un parásito, hay que hacerle tratamiento. ¿Ya? Si la fuente está arriba, si la fuente es una fuente natural, digamos, un manantial que surge de una peña, de una roca, sale agua clarita, cristalina, está más arriba que una ciudad, entonces esa agua va a bajar por gravedad, no hay que bombear. Cuando está el agua arriba, no hay que bombear, va a bajar solita por la fuerza de la gravedad. Lo único que hay que ver es si a la salida de ese manantial tiene una unidad, por lo menos una unidad formadora de colonias o si tiene por lo menos un parásito. Si tiene cualquiera de esos, hay que hacer tratamiento. Si no, no hay que hacer tratamiento. ¿Me han entendido, jóvenes? sí. Ya, van a repasar eso porque eso es pregunta de examen y se los estoy diciendo desde ahorita. ¿Ya? Continuemos. Entonces, la gravedad sin tratamiento. ¿Cuándo se realiza? Cuando el agua se capta a una altura mayor que la ciudad. ¿Ya? Si está a unos 30 metros, 50 metros o 100 metros más arriba que la ciudad o por ahí está a unos 300 metros más arriba en un cerro, entonces ahí se hace una obra de captación. En esa obra de captación, jóvenes, que es como una cámara cerrada, miren, sin ventanas, sin puertas, aquí arribita nomás hay una puerta de inspección, entonces ahí entra el agua. Se almacena y esa agua ya luego baja por efecto de gravedad a un reservorio que puede estar ya en cada barrio. Y ahí se acumula el agua y luego baja con buena presión para distribuirse a las casas. ¿Cuándo es por gravedad sin tratamiento? Y aquí está la explicación. Son sistemas donde la fuente de abastecimiento de buena calidad y no requiere tratamiento complementario previo a su distribución. Adicionalmente, no requiere de ningún tipo de bombeo hasta que el agua llegue a sus usuarios. ¿Cuándo es eso? Cuando la fuente se encuentra a mayor altura que la red de distribución, que el barrio o que la población donde se está distribuyendo el agua. ¿Ya? Eso es gravedad sin tratamiento. Miren, la fuente está siendo captada arriba. Cuando sea necesario hacer tratamiento, se le pone el cloro en esta obra de captación, en ese depósito donde se capta el agua. Miren, ¿no? Entonces, cuando se necesita hacer un tratamiento, se realiza así. Se hace la captación, la obra de captación, se conduce, se hace un pretratamiento, por ahí esa agua está sucia o está turbia, hay que hacer un pretratamiento. Puede ser aguas superficiales captadas en canales, acequias o ríos. Entonces ahí habrá que quitar la turbiedad, desarenar, hacer los otros tratamientos, ¿no? Habrá que hacerles tratamientos de desinfección bacteriológica también, clarificarla, eh, filtrarla y al final una cloración. Después va a los tanques de almacenamiento y ya luego se hace la aducción a los distintos domicilios, ¿ya? Mediante la red de distribución. Nuevamente, por gravedades, porque no necesita bombear, porque la fuente se encuentra más arriba
a una altura mayor que de la población a la cual se va a abastecer de agua. ¿Ya? Entonces, gravedad sin tratamiento, generalmente la fuente es un manantial. Gravedad con tratamiento pueden ser quebradas que están arriba, en el cerro, están arriba, a un lugar más elevado que la población, ríos, acequias, canales. Entonces, puede que aquí también se acopie el agua de un atajado, de una represa, ¿ya? Que está expuesta al aire libre. Entonces puede soplar un viento, un ventarrón, lo llena de tierra, al agua, la vuelve turbia, o hay peces ahí, entonces se está mezclando con esos peces, se están removiendo el fondo del agua y la están haciendo agua turbia, entonces necesita tratamiento. ¿Ya? Pueden ser tratamientos solo bacteriológicos o pueden ser tratamientos completos, tratamientos físicos, químicos y luego bacteriológicos completos. Después, el bombeo sin tratamiento. Cuando se extrae el agua de una altura inferior a la población, puede ser de un acuífero, si esa agua extraída es de buena calidad, no tiene unidades formadoras de colonias, es un agua transparente, no es un agua turbia, entonces no necesita tratamientos químicos, físicos ni bacteriológicos, directamente se bombea hasta un tanque elevado y del tanque elevado ya baja con buena presión a los hogares. ¿Ya? Puede que la bomba no esté bombeando las 24 horas del día, que bombee unas 6 horas al día, lo llena el tanque y ese tanque alcanza para luego distribuir a toda la ciudad. No sé si vieron al principio de año en la universidad, cada mañana a las 7 de la mañana, 7:30, el tanque elevado de nuestra facultad, allí en el campus, estaba rebalsando de agua. Es porque a las 5 Sí, de la mañana el encargado encendía la bomba y había un bombeo. Espérenme un segundito, por favor, jóvenes. Voy a conectar el cargador. Entonces, Bueno, Inge. rapidito, un repaso de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Hay dos tipos, los sistemas convencionales y los no convencionales. Los sistemas convencionales van a depender de dónde está la fuente. Se llaman convencionales porque se realiza la distribución a través de cañerías hasta el hogar. Y en estos sistemas convencionales hay 4 tipos, pero depende, como les digo, de la fuente. Si la fuente es un manantial de agua pura que no necesita tratamiento y está generalmente en un cerro o una peña a una altura en metros sobre el nivel del mar mayor que de la ciudad, esa agua va a caer por gravedad, va a llenar un tanque de almacenamiento y de ahí va a salir con buena presión para los hogares. También si sale de un pozo con buena calidad de agua no necesita tratamiento, pero hay que bombear hasta ese almacenamiento y de ahí luego cae a las ciudades con buena presión. Puede salir también el agua captada de fuentes superficiales como ríos, quebradas o lagos, pero ahí no se garantiza la calidad y ahí hay que tratarle el agua. Puede ser solo un pretratamiento para clarificarla o también tratamiento completo para quitar sólidos suspendidos que estén flotando dentro y sobre el agua. Entonces hay que hacer una desarenación para quitarle la turbiedad, una precloración, luego hay que hacerle tratamientos de coagulación y floculación y luego una decantación de los sólidos suspendidos para que esa agua clarificada ya la filtremos, la desinfectemos con cloro y luego ya podamos enviarla a un almacenamiento para que caiga con buena presión para todo el barrio. ¿Ya? Entonces eso influye mucho, la fuente. Si la fuente es un manantial o un pozo, el agua es de muy buena calidad y prácticamente no necesita tratamientos. Tal vez una desinfección nada más, pero tratamientos completos como desarenación, coagulación, floculación, filtración, no es necesario cuando sale de pozo o manantial. ¿Ya? Pero sí son necesarios generalmente un tratamiento completo cuando viene de un río. Entonces, las 4 formas, de los 4 sistemas convencionales es cuando la fuente está arriba, en una quebrada o que está en un cerro, o un manantial que está en un cerro, el agua va a bajar por gravedad. Si sale de un manantial,
Si sale dentro de una roca, si sale del cerro el agua, esa ya está filtrada dentro del cerro y esa agua no va a necesitar tratamiento. Va a caer hasta la ciudad por gravedad y sin tratamiento. Si la fuente está arriba del cerro y es una quebrada, un lago o una represa, pero está arriba, esa agua va a caer a la ciudad por gravedad, pero como es agua superficial, generalmente va a necesitar tratamiento. ¿Ya? Tratamiento para quitarle la turbiedad, para quitarles las arenas, sólidos y tal vez para desinfectar. Cuando el agua está a una altura en metros sobre el nivel del mar inferior que de la ciudad, hay que bombearla. ¿Ya? Hay que bombearla para que suba hasta la ciudad. Si el agua sale de un pozo, es un agua limpia, clase A, generalmente no necesita tratamiento. Si el agua viene de una quebrada que está en una altura más baja que la ciudad, ahí sí va a necesitar tratamiento y también bombeo. ¿Listo? Entonces, esos 4 sistemas convencionales de distribución de agua se tienen. Aquí miremos un sistema convencional por gravedad sin tratamiento, generalmente se capta de un manantial, no necesita ningún tratamiento, se conduce hasta un reservorio, de ahí se hace la aducción hasta la ciudad y ahí se hace la distribución en el barrio. ¿Ya? Cuando la fuente está arriba, pero no es un manantial que sale de la peña, de la roca, si es una quebrada, un río o una represa que está arriba, entonces generalmente ahí sí se va a necesitar algún tratamiento. Entonces se realiza la captación del agua, se la conduce hasta la planta de tratamiento y luego se hace la aducción y se tiene unos reservorios o tanques de almacenamiento para distribuir a los distintos barrios. ¿Ya? Cuando el agua sale de pozo, es un agua pura, generalmente no necesita tratamientos, es agua pura filtrada, a veces solo necesita desinfección bacteriológica, ¿verdad? Y luego se distribuye a los hogares. O cuando el agua viene de una fuente superficial que está a nivel de metros del nivel del mar inferior al de la ciudad, ahí hay que bombear. Y si es de aguas superficiales, generalmente va a necesitar algún tipo de tratamiento. Se bombea hasta un reservorio y desde ahí va a bajar, desde ese tanque elevado, va a bajar y va a distribuir a las casas del barrio. Esos 4 son los tratamientos, los sistemas de distribución de agua potable convencionales. Los sistemas de distribución o los sistemas de abastecimiento de agua no convencionales son los que no distribuyen mediante cañería hasta la casa. Y puede ser a través de tanques cisternas que van llenando unos tanques así de unos 200 litros, donde se hace algún tratamiento de filtrado, la cloración y garantizar que en estos tanques cisternas se tenga agua con por lo menos 0,2 miligramos de cloro por litro. Entonces ya se está garantizando que no tiene microorganismos patógenos, ¿no? Hay que cuidar esos tanques, que por dentro no estén oxidados, porque el óxido contamina. Hay que cuidar que tenga una tapa hermética, que estén protegidas las mangueras de ese tanque y a veces que estén identificados como agua segura o agua potable para que esos tanques no se utilicen, esos cisternas no se utilicen para vaciar pozos sépticos, por ejemplo, que no se utilicen para transportar hidrocarburos, porque luego, aunque lavemos ese tanque, lo desinfectemos, corremos el riesgo de envenenarnos con hidrocarburos o corremos el riesgo de intoxicarnos si es que son aguas residuales las que se transportan en esas cisternas, ¿no es cierto? Y otros sistemas no convencionales son los pozos. Esto en comunidades alejadas o en puestos ganaderos alejados, donde es la única casita en 5 kilómetros, entonces ahí es difícil que se tenga cañería para distribuir al vecino que está a 5 kilómetros. O en algunas comunidades se puede tener un pozo y una red de distribución. Si hubiera red de distribución ya no sería no convencional, sería convencional, ¿no es cierto? Entonces, en los barrios en los que se tiene el pozo comunal y alguna fuente para bombear, alguna pileta
que salga a través de esa pileta el agua, es un sistema no convencional, ¿ya? Entonces la infraestructura no es la completamente adecuada, miren, la tapa no es la mejor, se puede contaminar con basura, animales que pueden caer y morir, entonces hay muchos riesgos. ¿Ya, jóvenes? Y lo último que nos tocaría ver en este factor del agua, después de haber visto que hay que cuidar la fuente, que no hayan basurales alrededor de los ríos, que no hayan basureros o tiraderos sin capas impermeables para evitar que los lixiviados, esos líquidos de la descomposición de los residuos orgánicos sobre todo, laven las impurezas o tóxicos o veneno del resto de la basura y lo lleven por infiltración hacia los acuíferos. Entonces hay que cuidar las fuentes. Después hay que realizar tratamientos al agua para garantizar que sea agua apta para consumo humano. Si es agua de muy buena calidad, no necesita tratamientos, pero aún así hay que distribuirla, hay que llevarla hasta los barrios, hasta los hogares para que pueda ser utilizada. ¿Ya? Puede ser transportada mediante sistemas convencionales, mediante cañerías hasta el hogar o no convencionales que en los no convencionales se puede transportar mediante cisternas que transportan agua potable o mediante pozos comunales. Pero ahí generalmente no se garantiza que el agua sea 100% potable. Al manipular los carros cisternas se puede contaminar el agua. En los pozos comunales también se puede contaminar el agua muy fácilmente y esas aguas tienen que sí o sí ser hervidas antes de ser consumidas por nosotros. Lo último que queda es, después de haber usado esas aguas, tenemos que deshacernos de las aguas residuales sin contaminar las fuentes, sin contaminar acuíferos, sin contaminar ríos, para no alterar el medio ambiente, para garantizar la salud ambiental y también la salud de nosotros como personas. Entonces, esta es la última parte que vamos a ver de los tratamientos de agua, ya es tratamientos de aguas residuales, cómo se las eliminan. Ahorita no nos va a dar tiempo, ya íbamos a terminar, solo que hubo un imprevisto con la grabación. Voy a pausar la grabación, jóvenes.